Ya, lo que vamos a ver ahora es lo referente a la continuación de lo que habíamos estado viendo sobre ácidos nucleicos, ¿no? Habíamos mencionado que el descubrimiento surgió debido a filósofos como Federico Guillermo Nietzsche. Al padre de los ácidos nucleicos es Friedrich Mischer, porque él fue el primero en realizar investigación en ácidos nucleicos. De los trabajos de investigación que hay que resaltar que dieron origen al descubrimiento del ADN fueron los realizados por Griffith con su principio transformante, los experimentos realizados por Collins, McLean y Oswald Avery, ¿no? Donde encontraron que el elemento transformante es el ADN, ¿no? Ellos son los que descubrieron que ese principio transformante que postuló Griffith era el ADN. Todavía ahí no se conocía la función bioquímica. Rosalind Franklin fue la primera mujer en fotografiar el ADN, ¿no? Su fotografía más famosa fue la fotografía 51, donde se pudo observar por primera vez el ADN, ¿no? Y quienes ya descubrieron la estructura del ADN fueron James Watson y Francis Crick, ¿ya? A Shapiro le debemos el descubrimiento de las enzimas de restricción y gracias a ellas es que se da lo que vendría a ser el mejoramiento genético, ¿no? La manipulación genética. Sin estas enzimas no se podría llevar a cabo la manipulación genética, ¿no? Esas son las tres funciones de los ácidos nucleicos: manejo de información genética, la transmisión de la información genética y la expresión de la información genética. ¿Ya? Esta es la teoría del dogma central propuesta inicial por Francis Crick, ¿no? Que se vino abajo con el descubrimiento de los retrovirus, ¿no? Las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, ¿no? Que están formados por un azúcar que siempre es una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas se clasifican en pirimínicas y púricas, ¿no? Las pirimínicas son un solo anillo aromático, son la citosina, la timina, el uracilo, y las púricas son la adenina y la guanina, ¿no? Las púricas ya tienen dos anillos heterocíclicos ciclados. Los nucleótidos se van a formar mediante reacciones de condensación. Por cada nucleótido que se forme, siempre se va a liberar dos moléculas de agua. ¿Ya? Esa es la familia de los nucleósidos y nucleótidos que están presentes tanto en DNA como RNA, ¿no? Esa es la lista completa, tanto para ambos, ¿no? La diferencia es que para el caso de DNA, como ahí pueden apreciar, simplemente se le antepone el prefijo desoxi, ¿ya? Anteponiendo este prefijo desoxi, ya indico que, que ese nucleósido o nucleótido va a estar presente en DNA, ¿ya? Simplemente anteponiendo este prefijo desoxi. Los nucleótidos cíclicos son dos, son el AMP cíclico y el GMP cíclico, que vienen a ser segundos mensajeros. Estas son las propiedades de las bases nitrogenadas, las pruebas, que son tres: la solubilidad, la absorción del UV y lo que vendría a ser el tautomerismo, que se da cuando la base nitrogenada absorbe el UV, ¿no? Ahí se va a generar una reacción de resonancia y se forman las formas lactínicas. Ahí el ADN empieza a abrirse y cuando se llegan a generar estas formas que son las doble lactínicas, vamos a tener ya que el ADN va a estar completamente abierto, ¿no? Ahí decimos que el ADN está completamente desnaturalizado, ¿ya? Eh, en cuanto a las estructuras químicas de los ácidos nucleicos, estos van a tener tres, ¿no? Que son la estructura primaria, la secundaria y la terciaria. En la estructura primaria, tanto el ADN como el ARN tienen nivel primario, ¿ya? En el caso del DNA tiene nivel primario, secundario y terciario. El RNA solo tiene nivel primario, ya no tiene nivel secundario ni tampoco tiene nivel terciario. El nivel primario viene a ser la secuencia de los nucleótidos a lo largo de la hebra, cuyo enlace clave es el enlace fosfodiéster. Y este enlace fosfodiéster le va a dar direccionalidad a la molécula, ¿no? Le va a dar dirección y sentido. La dirección siempre es uno solo, la dirección nunca va a cambiar, la dirección va a ir siempre del extremo 5' al extremo 3'. El extremo
5' vamos a tener un grupo fosfato libre y en el extremo 3' tenemos un grupo oxirilo libre. ¿Ya? Ahora, hay un solo enlace fosfoéster. Este enlace fosfoéster lo vamos a tener en el extremo 5'. El resto de enlaces son enlaces fosfodiéster. Y lo que une este enlace fosfodiéster es una secuencia de nucleósidos. ¿Ya? No olvidarse. Entonces, la forma como vamos a representar la estructura primaria es utilizando letras. Estas letras son las iniciales del nombre del nucleótido. ¿Ya? Estas letras, ojo, me simbolizan el nombre del nucleótido. No me van a simbolizar bases nitrogenadas, son nucleótidos. Y siempre se empieza con el extremo 5' y terminamos en el extremo 3'. O sea, este ocupa la primera posición, ¿no? Y este de aquí ocuparía la última posición. ¿Ya? Es la forma como vamos a representar la estructura primaria. La estructura secundaria viene a ser la doble hélice, la doble hebra, ¿no? Fue descubierta por Francis Crick y James Watson, ¿no? En este año, en el 53. Y esto debido a la al análisis de la fotografía realizada por Rosalind Franklin, ¿no? Gracias a esto se pudo descubrir la estructura secundaria del ADN. ¿Ya? En cuanto a lo que es el apareamiento de bases nitrogenadas, esto fue descubierto por Chargaff, en el cual menciona que una base púrica, aquí es púrica, no se olviden, es púrica, no purínica, una base púrica siempre se aparea con una base priínica, ¿ya? Y esa relación siempre debe ser igual a 1. Esto se va a cumplir en los seres humanos, ¿ya? Para el caso de los seres humanos, se cumple esta relación. Como una base púrica se aparea con una base pirínica, la adenina se aparea con la timina, o sea, la proporción de adenina tiene que ser idéntica a la proporción de timina, ¿ya? Y la proporción de guanina tiene que ser idéntica a la proporción de citosina. AT forma 2 enlaces puente hidrógeno y GC forma 3 enlaces puente hidrógeno. ¿Ya? Entonces la proporción de AT tiene que ser idéntica y la proporción de GC también tiene que ser idéntica. Y esto a su vez, esto me va a indicar que esta proporción de AT que hay en el organismo tiene que ser idéntica a la proporción de GC. Si esta proporción de AT no es idéntica a la proporción de GC, ¿ya? Eso, si estamos hablando de un ser humano, ahí la conclusión sería que hay una mutación genética que está ocurriendo. Probablemente dos bases púricas se estén uniendo o dos bases pirínicas se estén uniendo o quizás una base púrica se aparea con una base pirínica que no le corresponda. Entonces ahí la respuesta es que es probable que haya una mutación genética, ¿no? Que haya un gen que esté mutando. ¿Ya? El TM, no se olviden, la temperatura media de desnaturalización es una temperatura, como su propio nombre lo dice, es una temperatura en la cual yo voy a tener el 50% de doble hebra libre, o sea, completamente desnaturalizada, y el otro 50% como doble hebra, o sea, intacto, sin desnaturalizar, ¿ya? O sea, mitad, mitad. A esa temperatura se le denomina temperatura media de desnaturalización. Y en el caso de los humanos, nuestro TM siempre va a ser moderado. ¿Por qué tenemos un TM moderado? Porque la proporción de adenina a timina es idéntica a la proporción de guanina a citosina. O sea, la cantidad de enlaces dobles es idéntica a la cantidad de enlaces triples que tenemos, ¿no? En el caso de organismos que tengan TMs bajos, en estos organismos va a haber más AT que GC. ¿Ya? Hay más AT que GC. Ese tipo de organismos tienen un genoma inestable. Es un genoma que fácilmente se va a desnaturalizar y como tal fácilmente sufre modificación genética. O sea, ese gen va mutando. Y en el caso de los que tengan TMs altos, es al revés, ¿no? Hay más GC que AT. O sea, es un genoma muy estable, difícil de desnaturalizar y hay pocos cambios a nivel de su genoma, ¿no? O sea, hay pocas mutaciones que ocurren a nivel del genoma de estos organismos. ¿Ya? Entonces ahí hasta ahí habíamos llegado. Esto ya es la clase que voy a realizar, ¿no? Es lo referente
a la estructura terciaria del ADN. ¿Ya? Cuando hablamos de la estructura terciaria del ADN, esto corresponde al superenrollamiento del ADN. ¿Ya? Es un ADN que está superenrollado, o sea, está bien doblado este ADN. Y cuando hablamos de esta estructura terciaria, tenemos que mencionar que la estructura terciaria va a ser diferente para una célula procariota y también va a ser diferente para una célula eucariota. Si hablamos de los procariotas, estamos hablando de bacterias y del caso de los virus, ¿no? En estas células procariotas van a tener una característica en particular, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bacterias no tienen núcleo, ¿no? No van a tener núcleo las bacterias. Y su genoma está en el citosol de la célula, está libre en el citosol de la célula, es un genoma libre. Y este superenrollamiento, en este caso, es un superenrollamiento simple, sencillo, que por lo general se da sin la presencia de histonas. Las proteínas, que son las histonas, son las responsables de que el ADN se pueda enrollar, ¿no? En este caso, no va a haber presencia de histonas. O sea, es un superenrollamiento simple en el cual el ADN se va enroscando, se va enrollando uno sobre el otro. La forma que van a tener de enrollarse es una forma, como ahí pueden apreciar, en algunos casos circular, en algunos otros casos anular. ¿Ya? Y la forma de doblarse, no se olviden, siempre tiene que ser al lado derecho. Eso se llama torsión dextrógira. ¿Ya? El ADN siempre va a ser dextrógiro. En el caso de los eucariotas, ¿no? Estamos hablando de células de origen animal, ¿no? El humano, por ejemplo, es un eucariota. En este tipo de organismos ya vamos a tener que las células tienen un núcleo y dentro del núcleo está el ADN, ¿no? Está nuestro genoma. En el caso de los eucariotas, esta estructura terciaria ya es un poquito más compleja, ¿ya? Cuando hablamos de la estructura terciaria, tenemos que hablar de la unidad básica de plegamiento. O sea, tenemos que empezar por esta unidad básica de plegamiento. Esta unidad básica de plegamiento se denomina nucleosomas. ¿Ya? Son los nucleosomas. ¿Qué cosa viene a ser un nucleosoma? Los nucleosomas vienen a ser, este, es un octámero de histona, o sea, 8 unidades de histona, ya son 8 unidades de histonas, y alrededor de estas 8 unidades de histonas, el ADN, o sea, la doble hebra, le va a dar 2 vueltas completas a estas 8 histonas, ¿ya? Estas 2 vueltas completas de la doble hélice, es decir, de la estructura secundaria, alrededor de estas 8 unidades, a esta estructura se le denomina nucleosoma, ¿ya? Esto es un nucleosoma, ¿ya? 2 vueltas completas del ADN alrededor de este octámero de histonas. Esto es un nucleosoma, ¿ya? Esta es la unidad básica de plegamiento para los eucariotas, ¿ya? Ahora, cuando los nucleosomas se reúnen, cuando estos nucleosomas están agrupados, van a formar otra estructura denominada cromatina. Estas son las fibras de cromatina, ¿ya? Esto corresponde a la agrupación de los nucleosomas. Esta es una forma que tiene la forma de un collar de perlas o como un racimo de uvas. Esto vendría a ser la fibra de cromatina, que no es otra cosa que los nucleosomas que están agrupados, ¿no? Que están reunidos. Ahora, si estas fibras de cromatinas las fusionamos, ¿ya? Las condensamos, la unión de estas fibras de cromatina va a formar una estructura denominada cromosomas, ¿ya? Estos son ya los cromosomas, que vendría a ser el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿no? Es el X y el Y. Entonces, nuestro genoma, nuestro ADN se encuentra bajo esta forma, ¿no? Bajo la forma de cromosomas, ¿ya? Esto viene a ser la estructura terciaria para el caso de una célula eucariota, ¿ya? Y esto vendría a ser ya el resumen. Partimos de la estructura secundaria, ¿no? Que es la doble hebra.
¿ya? Entonces, esta doble hebra se va a ir enroscando, se va a ir doblando hacia el lado derecho, alrededor de 8 histonas, ¿no? Estas son proteínas alcalinas. Como son proteínas alcalinas, las histonas están formadas por la histidina, por la lisina y por la arginina, ¿no? Es decir, la composición de las histonas, ¿ya? Entonces, 8 histonas se van a agrupar. Ahí, como ven en el esquema, ahí tenemos 8 histonas agrupadas. Y alrededor de estas 8 histonas, esta estructura secundaria, que es la doble hélice, le va a dar 2 vueltas completas. Estas 2 vueltas completas forman el nucleosoma. Esto de acá es un nucleosoma, el de acá es otro y el de acá es otro. Cuando los nucleosomas se agrupan, ¿no? La agrupación de estos nucleosomas agrupados o enrollados forma una estructura denominada fibra de cromatina. Ya, estas son las fibras de cromatina. Y la fusión, condensación de estas fibras de cromatina forma lo que vendría a ser los cromosomas. ¿Ya? Esta es la forma como se representa un cromosoma, ¿ya? Que vendría a ser el cromosoma X y el cromosoma Y. Y estas ya vendrían a ser diferencias que existen entre el DNA y el RNA, ¿ya? Cuando hablamos de las diferencias que hay entre el DNA y el RNA, son estas de acá abajo. En el caso del DNA, el DNA puede alcanzar nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. O sea, el ADN aquí está súper enrollado, ¿ya? Es una doble hebra que puede alcanzar el nivel terciario. Son 2 hebras antiparalelas. En el caso del RNA, es una hebra simple, ¿ya? Es una hebra simple. Y esta hebra simple es una hebra corta, es una hebra de cadena pequeña. A diferencia del DNA, el DNA, esta doble hebra es larga, ¿no? O sea, el DNA es mucho más largo que el RNA, ¿ya? Esa es otra diferencia. Otra diferencia que encontramos está en el azúcar. El azúcar del DNA es la desoxirribosa. O sea, en la posición 2', en lugar del oxirilo, vamos a tener un hidrógeno, ¿no? Esa vendría a ser la desoxirribosa. Y si en posición 2' tenemos el oxirilo, esta vendría a ser la ribosa, ¿ya? Otra diferencia es la base nitrogenada. Si hablamos del DNA, la base exclusiva del DNA es la timina, ¿ya? O sea, en el RNA no tenemos timina. En el caso del RNA, la base exclusiva es el uracilo. No existe uracilo en DNA, ¿ya? No existe uracilo en DNA. Entonces, estas son las diferencias básicas que existen entre el DNA y el RNA. Ahora, cuando hablamos de lo que viene a ser el flujo de la información genética, ¿ya? Este flujo de la información genética se refiere a la replicación, a la transcripción y a la traducción, ¿ya? Replicación, transcripción y la traducción. Cuando hablamos de la replicación del ADN, no es otra cosa que la síntesis del ADN. Y la replicación del ADN siempre es semiconservativa, siempre va a ser semiconservativa. ¿Por qué se dice que la replicación del ADN es semiconservativa? Porque se conserva la mitad de la información genética y la otra mitad es información nueva, ¿ya? Entonces, en este esquema, por ejemplo, tenemos que este DNA se está replicando, ¿no? Ese DNA se va a replicar, ¿no? O sea, esto lo vamos a encontrar en el núcleo, en una célula, ¿no? Ese núcleo de esa célula tiene un ADN, ¿ya? Ahí está el material genético. Y luego, en el proceso de duplicación celular, aquí va a ocurrir una duplicación celular, ¿no? La célula se duplica, el proceso de mitosis, ahí la célula se va a duplicar, y resulta que una de las hebras iniciales, que se le denomina hebra madre, va a una célula, y la otra hebra va a otra célula, ¿no? En la duplicación celular va a ocurrir eso. Y a partir de esa hebra madre se sintetiza hebras hijas, ¿ya? Este proceso de replicación entonces se da justamente en el proceso de duplicación celular, ¿no? Que es en el proceso de mitosis.
Ya, esta replicación va a estar incrementada, por ejemplo, en un niño que está en etapa de crecimiento, ¿no? Un niño que está en etapa de crecimiento va a necesitar una mayor síntesis de ácidos nucleicos, no solo de ácidos nucleicos, sino también de las demás macromoléculas, ¿no? Ahí se va a requerir carbohidratos, proteínas, va a requerir bastantes proteínas para el crecimiento del niño. Y en este caso la replicación celular también se va a llevar a cabo, ¿no? Porque va a producirse más duplicación celular. ¿Ya? Esto vendría a ser entonces lo que vendría a ser la replicación celular. El otro flujo de la información genética corresponde a lo que vendría a ser la transcripción. La transcripción no es otra cosa que la síntesis del ARN mensajero a partir de una de las hebras del ADN. O sea, una de las hebras del ADN es la que se utiliza para sintetizar el ARN mensajero. ¿Ya? Ahora, la hebra que se va a utilizar para sintetizar este RNA mensajero tiene que ser siempre la hebra codificadora, que ahorita vamos a ver cuál es. ¿Ya? Se utiliza siempre la hebra codificadora. A partir de esta hebra codificadora se va a sintetizar el RNA mensajero por complementaría de bases nitrogenadas. ¿Ya? Y en este caso se está pasando la información de DNA a ARN. Ya no olvidarse que si bien es cierto, la mayoría de los organismos almacena información genética bajo la forma de DNA, pero hay algunos organismos que la información genética no la almacenan en DNA, la almacenan en RNA. Es el caso de los retrovirus. ¿Ya? Retrovirus como el VIH, los virus, el virus de hepatitis, ¿no? Esos son retrovirus. En ese tipo de organismos, ellos almacenan bajo la forma de RNA. ¿Ya? Entonces, se da la síntesis de este RNA mensajero, ¿no? Esto es pasando la información de DNA a ARN, ¿no? Ahora la información va a estar contenida en este RNA mensajero. Luego este RNA mensajero se va a tener que ir a los ribosomas, ¿ya? Se une a los ribosomas. Se va a unir a los ribosomas y va a venir el segundo tipo de RNA, que es el RNA de transferencia. Este RNA de transferencia es el encargado de leer la información que está contenida en el RNA mensajero. Se lee la información y eso va a traducir para la síntesis de una proteína. Este proceso se denomina traducción, ¿no? La síntesis de las proteínas a partir de la RNA mensajero. ¿Ya? Entonces, si hablamos de flujo de la información genética, implica estos tres factores, ¿no? O estos tres conceptos. ¿Ya? La replicación, la transcripción y la traducción de la información genética. ¿Ya? ¿En qué consiste la replicación del ADN? La replicación del ADN es un proceso enzimático, ¿ya? Se da debido a la presencia de enzimas. Hay tres enzimas importantes que van a intervenir en el proceso de replicación del ADN. Son la helicasa, la ADN polimerasa y la otra vendría a ser la ADN ligasa. ¿Ya? Esas tres enzimas son las responsables de la síntesis del ADN. Ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo el proceso de síntesis? ¿Ya? A ver, en el esquema, a ver, les voy a dar un esquema. ¿Cómo les voy a colocar en el examen? A ver, yo les voy a colocar una secuencia, ya, por decir esta secuencia, ya, 3', no, ahí tiene que ser 3', ya, no sé cómo se coloca 3' acá en la laptop. Ya, 3', ya, 3', por decir voy a colocar esta secuencia. Y termino en la secuencia 5'.
Termino en la secuencia 3'. Ya. Esta secuencia que yo les estoy colocando, que va de 3', 5', esta corresponde a la hebra, esta vendría a ser la hebra codificadora. ¿Ya? Esta vendría a ser la hebra codificadora. ¿Ya? ¿Por qué se le llama hebra codificadora? Porque esta hebra tiene información con sentido. No olvidarse que el DNA es una doble hebra. Es una doble hebra. O sea, una de las hebras, como son antiparalelas, una tiene información con sentido y la otra hebra, la información la va a tener al revés. Y como la información está al revés, esa información no se va a poder leer de manera adecuada. Esa otra hebra sería la hebra no codificadora. ¿Ya? Se le llama hebra codificadora o también se le llama hebra líder. Y a la hebra no codificadora se le denomina hebra retardada. ¿Ya? La hebra no codificadora es la que va de 5' a 3'. En este caso yo les he representado la hebra madre que va de 3' a 5', que corresponde a la hebra codificadora. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar cuál es qué tipo de hebra es la que tengo, ¿no? Si es la codificadora o es la no codificadora. ¿Ya? En este caso les he colocado en el esquema la hebra codificadora. Entonces, en este ejemplo, en el examen yo le voy a pedir que me represente, que me haga la síntesis de la hebra hija, ¿ya? Que me sintetice la hebra hija. Y a su vez que me haga la síntesis del ARN mensajero. Y además de esto, que me indique cómo es su TM, ¿ya? ¿Cómo es el TM de esta hebra, de este DNA? Entonces, empecemos. ¿Cómo es que voy a sintetizar la hebra hija? Entonces, como se trata de la hebra codificadora, ¿ya? Como se trata de la hebra codificadora, la síntesis de la hebra codificadora se da siempre de manera continua, es un proceso continuo. ¿Qué significa que se va a dar de manera continua? En este caso va a intervenir primero la helicasa, ¿ya? La primera enzima que va a intervenir es la helicasa. Lo que hace la helicasa es reconocer una secuencia específica a nivel del ADN. Una vez que reconozca esta secuencia específica a nivel del ADN, lo que va a hacer es abrirlo. ¿Ya? Empieza siempre con esa secuencia. Entonces el ADN se va a llegar a abrir. O sea, los enlaces puente hidrógeno se van a romper momentáneamente. ¿Ya? Ese trabajo lo hace esta enzima denominada helicasa. O sea, esta es la primera que actúa, ¿no? Que se encarga de abrir el ADN. ¿Ya? Se encarga de abrir el ADN. O sea, una vez que el ADN está abierto, intervienen unas proteínas denominadas proteínas proteínas desestabilizadoras, ¿ya? Intervienen estas proteínas desestabilizadoras. Estas proteínas desestabilizadoras son proteínas que lo que van a hacer es adherirse a cada extremo que sea abierto, ¿ya? A cada extremo que sea abierto del ADN se adhiere. O sea, la finalidad de estas proteínas desestabilizadoras es evitar que el ADN vuelva a abrirse. Esa es su función de las proteínas desestabilizadoras. Y luego interviene la enzima
que ya se encarga de sintetizar ADN, que se denomina ADN polimerasa. ADN polimerasa. ¿Ya? En el caso de la hebra codificadora intervienen estas tres moléculas. ¿Ya? ¿Y cómo es que se va a llevar a cabo este proceso? Es un proceso continuo. Entonces, lo que va a hacer la ADN polimerasa es empezar a buscar el nucleótido a nivel del citosol. O sea, en el citosol de la célula vamos a tener ya formados estos nucleótidos. Esos van a estar formados, ya están sintetizados a nivel celular, ¿ya? En el citosol de la célula. Entonces, lo que va a hacer la ADN polimerasa es buscar estos nucleótidos. Una vez que los localiza, el siguiente paso es aparearlo. Lo aparea con su nucleótido respectivo. Los enlaces puente hidrógeno que se dan, como hemos visto, estos se forman a través de las bases nitrogenadas. O sea, las bases nitrogenadas son las que forman los enlaces puente hidrógeno. O sea, la unión de la hebra madre, de estas dos hebras madres, es a través de los enlaces puente hidrógeno, ¿no? Que se van a dar entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, si aquí yo tengo el extremo 3', en el otro lado yo tendría que tener el extremo 5'. ¿Ah? Tendría el otro extremo, ¿no? El extremo 5', porque es la que voy a sintetizar es la hebra hija, ¿no? Tendría que ser la opuesta, ¿ya? La que voy a sintetizar es la de 5'. Entonces, simplemente voy a empezar a parear las bases. Estas letras no se olviden que son los nombres de los nucleótidos, ¿no? Esta C significa citilato, guanilato, adenilato, timidilato, ¿no? Es lo que simboliza estas letras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? El nucleótido que se va a parear con el citilato, ¿no? Es decir, la citosina tiene que unirse con la guanina, ¿no? La citosina tiene que unirse con la guanina. Entonces, el ADN polimerasa va a tener que buscar el nucleótido de guanina, ¿ya? Una vez que lo localiza, lo aparea con esta citosina, ¿no? Ahí las bases nitrogenadas se van a unir, ¿ya? Ya, empecemos. Entonces, si aquí tengo la letra C, esta se debe aparear con la letra G. ¿Ya? Se aparea con la letra G. Si aquí tengo la letra G, esta se aparea con la letra C. Ahí se forman dos enlaces puente hidrógeno a través de la citosina. Ojo, acá se está apareando la citosina con la guanina. ¿Ya? Ojo, este es guanilato, ¿ah? Guanilato, citilato. Luego vendría la G se aparea con la C. ¿Ya? Luego tengo la C, esta C se aparea con la G, la C con la G, la C con la G, luego vendría C, G, C, luego tengo la A tiene que aparearse con la T, ¿ya? La T con la A con T, T con A con T, T con A. Luego tengo G, G es con C, luego tengo C, C se aparea con G, G con C, C con G, G con C, C con G, A con T y T con A. Y termino en el extremo 3'. Termino con el extremo 3'. Entonces, esta hebra ya sintetizada vendría a ser la hebra hija que se ha sintetizado, ¿no? O sea, lo que estoy formando ya vendría a ser ADN, ¿no? Y este proceso se denomina replicación celular, ¿ya? O sea, la síntesis de la hebra hija se denomina replicación celular. O sea, esto se va a una célula, ahí el ADN se está duplicando, vendría a ser el proceso de replicación celular. ¿Ya? Entonces la síntesis es simple, es sencilla, simplemente se va a ir adicionando el nucleótido que le corresponde. Ya sinteticé el ADN.
Ahora voy a sintetizar el ARN, ¿ya? Ojo, todo es a partir de esta hebra. O sea, en el examen solo le voy a colocar esta hebra. Y a partir de esta hebra, van a sintetizar el ARN mensajero, ¿ya? No de este, ¿ah? No del que está de color rojo, sino del que está colocado ahí en la hoja, ¿no? En este caso, la que va de 3' a 5'. Esta hebra es la codificadora. Y como tal, esta hebra codificadora es para sintetizar el ARN mensajero. Si en el examen yo les pongo la otra hebra, que es de 5' a 3', la replicación sí se puede dar, pero lo que no se va a dar es la síntesis de ARN mensajero, ¿ya? Porque el ARN mensajero se sintetiza a partir de la de 3' a 5'. Si es de 5' a 3', esa es la no codificadora. Y con la hebra no codificadora no se puede sintetizar ARN mensajero, ¿ya? O sea, el proceso de transcripción no se llegaría a dar, ¿ya? Solo se da a partir de esta hebra. Ahora, en lo que respecta la síntesis del ARN, ¿ya? Aquí va a intervenir también la helicasa, tiene que abrirse el ADN, intervienen las proteínas desestabilizadoras, y en este caso, la enzima que se encarga de la síntesis se denomina ARN polimerasa, ¿ya? Es la ARN polimerasa. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es lo mismo, ¿no? Lo que va a hacer es buscar el nucleótido que va a estar en el citosol y aparearlo. Pero en este caso, lo que se va a formar es ARN mensajero, ¿ya? Ya no ADN. ¿Cómo se llevaría a cabo esta síntesis? Simplemente es por complementariedad de bases. Si aquí tengo el extremo 3', en el otro extremo va a ser el extremo opuesto. ¿Ya? El extremo 5'. Ya. En este extremo 5' entonces se lleva a cabo ya el proceso de síntesis del ARN mensajero. Todo es por complementariedad de bases nitrogenadas. ¿Ya? Si tengo la letra C, el ARN polimerasa va a tener que buscar el nucleótido que se aparea con este caso con el ciclilato, ¿no? Que va a ser la letra G, ¿no? Ahí tendría que ser la letra G. ¿Ya? Luego aquí tengo la G se aparea con la C con la G, la C con la G, la G con la C, la C con la G, la G con la C, la C con la G, la G con la C y la A, si hablamos de ADN, sería timilato, pero estamos hablando de ARN. ¿Ya? En su reemplazo tiene que ser el uridilato, ¿no? Aquí voy a tener que buscar el uridilato, ¿ya? La T con la A con T tendría que ser U, ¿no? Luego tengo la T, ahí tendría que ir A, el U, A, C, G, C, G, C, G, luego tengo la A, tendría que ser con la U, y luego tengo la T con la A. Y termino en el extremo 3'. A 3'. Entonces, en este caso, lo que estoy sintetizando ahora es ARN mensajero. Ahí formo ARN mensajero. ¿Y cómo se llama este proceso? Este proceso se llama transcripción de la información genética. ¿Ya? Estás copiando la información de ADN a ARN. Eso es lo que voy a preguntar en el examen. Simplemente se dan cuenta acá, ¿no? Con esta hebra hija, ¿qué van a hacer?
O sea, esta hebra hija la van a volver a copiar, así de sencillo, ¿no? Es simplemente volver a copiar esta hebra hija que se ha sintetizado y en lugar de colocarle T, le vas a colocar U, reemplazas T por U. Simplemente vas a hacer eso. Copias la misma hebra que ha sintetizado y en su reemplazo, en lugar de T, le colocas la U y ya está. Y con eso ya sintetizas formas ARN mensajero. Fácil. O sea, lo difícil es formar la primera, ¿no? Que es esta, la de color rojo, que es la hebra hija de ADN. Este es lo más complicado. El siguiente será simplemente copiarlo. Lo copias igualito. ¿Y qué vas a hacer? Reemplazar la T por la U. Reemplazas la T por la U y ya está. Con eso formas ARN mensajero. ¿Ya? Ese proceso se llama transcripción. Ese es el proceso de transcripción. Ahora, en la otra pregunta que les estaba mencionando, ¿cómo sería o cómo es la temperatura media de desnaturalización, ¿no? Para el caso de este DNA. Eso lo tengo que ver con el DNA, no con el ARN. ¿Ya? Eso se ve en el ADN. Entonces, si hablo de temperatura media de desnaturalización, para saber cómo es UTM, lo que tengo que contar es cuántos GC y cuántos AT tengo. ¿Ya? Entonces voy a empezar a contar. A ver, empezamos a contar. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 15. Tengo 15 GCs. ¿Ya? Tengo 15 GCs. Y luego cuento cuántos AT tengo. Aquí tengo 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 ATs. ¿Ya? Tengo 8 ATs. Tengo 15 GCs y tengo ATs. Eso significa que tengo más enlaces triples que enlaces dobles con respecto a los enlaces puente hidrógeno, ¿no? La GC forma 3 enlaces puente hidrógeno. Como tengo más GC que AT, entonces yo concluiría que el TM de, de esta molécula, su TM es alto. Su TM va a ser alto, es un TM alto, porque tiene más GC. Y por lo tanto, si su TM es alto, es un genoma muy estable. ¿Ya? Es un genoma muy estable. Difícil de desnaturalizar. Es un genoma poco cambiante. Difícil de mutar. Eso es lo que tendría que colocar, ¿no? ¿Ya? Debido a que tengo más GC que AT. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido al revés, tendría más AT que GC. En este caso, su TM es bajo. ¿Ya? Es un TM bajo. Su TM bajo, es un genoma inestable, fácil de desnaturalizar, es muy cambiante y fácil de mutar. ¿Ya? Ahora, si hubiera salido igual cantidad de GC y AT, es un TM moderado. Es un TM moderado porque la proporción de GC y de AT es igual. Y es un genoma que moderadamente puede mutar. ¿Ya? Es un genoma que moderadamente puede mutar. Moderadamente sufrirá desnaturalización. Ahora, con respecto a los con respecto a los agentes desnaturalizantes, son los mismos agentes desnaturalizantes que hemos visto en proteínas. El calor alto, ¿no? La temperatura elevada, la radiación, contaminantes ambientales como metales pesados, pueden producir desnaturalización del ADN. ¿Ya? Los agentes desnaturalizantes del ADN son muy parecidos a los agentes desnaturalizantes para el caso de proteínas. ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta que va a venir en el examen, que va a ser una pregunta fija en el examen. Ya. Entonces, todo esto lo he hecho, ojo, a partir de la hebra codificadora. ¿Ya? Todo esto es a partir de la hebra codificadora. ¿Qué ocurre si
si se trataría de la hebra no codificadora, ¿ya? O sea, esta de acá, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, es la que va de 5' a 3', ¿ya? Esta que va de 5 a 3' corresponde a una hebra no codificadora. ¿Ya? Esa vendría a ser una hebra no codificadora. Es una hebra retardada, es una hebra líder. Y la síntesis del ADN con esta hebra no codificadora en este caso va a ser un proceso discontinuo. ¿Ya? Es un proceso discontinuo. Y como tal, es un proceso que es un poquito más lento. O sea, la síntesis en sí del ADN es rápida, tanto para la codificadora como para la no codificadora. Va a ser rapidísimo, ¿no? Pero si yo hago una diferencia entre la codificadora y la no codificadora, la más rápida es con la hebra codificadora. Con la no codificadora va a demorar un poco más, porque con la hebra no codificadora, previamente se tienen que sintetizar unos fragmentos denominados los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki. O sea, previamente se tienen que sintetizar estos fragmentos de Okazaki. Que es una secuencia corta que puede ir entre 12 a 15 nucleótidos, ¿ya? Entre 12 a 15 nucleótidos. Esos son los fragmentos de Okazaki. En estos fragmentos de Okazaki, los primeros 5 nucleótidos corresponden a ARN. Y ahí los 10 en adelante, si el fragmento tiene 15, ¿no? Supongamos que sea un fragmento que tenga 15. ¿Ya? Los 5 primeros son de ARN y los 10 restantes son de ADN. Ese sería el primer fragmento. Y así sucesivamente se van a ir sintetizando los fragmentos de Okazaki. Una vez que se han sintetizado todos los fragmentos de Okazaki, el siguiente paso es retirar eh, la secuencia de ARN. O sea, esos 5 primeros que están presentes en los fragmentos de Okazaki son retirados son cambiados por ADN. O sea, al final debo tener todo ADN. ¿Ya? Y el trabajo lo va a hacer en este caso la ADN polimerasa. La ADN polimerasa hace ese trabajo. O sea, una vez que ya reemplacé esta secuencia de ARN por ADN, el siguiente paso va a ser unir todos los fragmentos. Y todos los fragmentos van a quedar unidos mediante enlaces fosfodiéster a través de la ligasa. O sea, la ligasa interviene con la hebra no codificadora. ¿Ya? La ligasa va a intervenir con la hebra no codificadora. O sea, la función de esta N-ligasa es simplemente unir todos los fragmentos a través de enlaces fosfodiéster. Y al final tendría sintetizado ya mi ADN. ¿Ya? Al final va a ser todo por complementariedad de bases, ¿no? Porque esta G se va a parear con la C, la G con la C, la C con la G, la C con la G. Al final todo va a ser por complementariedad de bases, como les he explicado. ¿Ya? Si tengo la C, aquí tengo la G. Si tengo la C, G. Si tengo la T, aquí tendría, si tengo la T, aquí tendría la A. Si tengo la A, aquí tendría la T. Todo va a ser por complementariedad de bases nitrogenadas al final. ¿Ya? Pero con la salvedad que con la hebra no codificadora se sintetiza previamente los fragmentos de Okazaki. Se tienen que sintetizar estos fragmentos de Okazaki previamente. ¿Ya? Y si les doy la hebra no codificadora, la síntesis se da con ADN. La síntesis de ADN se da, o sea, la hebra hija se va a dar. Lo que sí no se daría sería la síntesis de ARN mensajero. La síntesis de ARN mensajero ahí no se daría, ¿ya? Porque el ARN mensajero se sintetiza a partir de la hebra codificadora. Ya. Ahora, ese es el proceso de replicación celular. Ahora, cuando hablamos del otro proceso, que es mucho más complejo, que vendría a ser la traducción, ¿ya? La traducción se da a nivel de los ribosomas, ¿ya? En el proceso de replicación celular, cuando el ADN se replica, ¿no? Cuando se sintetiza la hebra hija, ahí podría ocurrir una mutación genética, ¿ya? Una mutación genética, que en este caso va a ser, por ejemplo, cambiar una base nitrogenada por otra base que no es la correcta, ¿ya? Por ejemplo, en este esquema de acá, ¿no?
La hebra madre es la que está primerito, la que está arriba. ¿Listo? Esta es la hebra madre. ¿Ya? AT, TA, GC y CG. Esta es la hebra madre. Entonces, se da la replicación celular. ATGC. En el otro lado, AT. Y aquí miren, aquí hay un cambio. Aquí ha habido un cambio. AT y se ha cambiado C por G. ¿No? C por G. Y, y aquí también se ha cambiado C por G. ¿No? Ahí había un cambio. Si se dan cuenta, aquí hay un cambio. Se está cambiando C por G. ¿Ya? Aquí sería entonces C. Ahí ya hay una mutación genética. O sea, estás cambiando una base nitrogenada por otra que no le corresponde, que en este caso sería la G. Eso puede ocurrir en la etapa de replicación celular, o sea, cambiar una base nitrogenada por otra que no le va a corresponder, ¿no? Que en este caso estás cambiando C por G, ¿ya? O sea, ahí hay una falla de la ADN polimerasa, ¿no? La ADN polimerasa no ha buscado bien y resulta que ahí ha introducido una G en lugar de una C, ¿no? Es una falla de la ADN polimerasa. Ahora, con respecto a la complementariedad de bases, ¿no? AT, y resulta que acá T se está apareando con G. T no se debe aparear con G. T se tiene que aparear con A. Aquí también hay una mutación genética. ¿No? Aquí también ya habría una mutación genética, ¿no? Aquí sí está normal, GC y CG. Aquí es AT, TA es correcto, y acá también hay otro error, ¿no? GG no se aparea. Eso ya también es otra mutación genética. CC tampoco no se debe parear. Es otra mutación genética que va a ocurrir. O sea, aquí ya está ocurriendo mutaciones genéticas, ¿ya? Que se puede dar justamente en esta etapa de replicación celular. ¿Ya? Ahora, cómo se va a llevar a cabo este proceso de este, no se olviden que la síntesis del RNA mensajero siempre se da a partir de la hebra codificadora, ¿ya? Que es la hebra líder. La enzima se denomina RNA polimerasa, ¿ya? Ahora, vamos a tener a nivel del DNA, nosotros vamos a tener una secuencia intrón y una secuencia exón. Tenemos intrones y tenemos exones. ¿Qué viene a ser intrón y exón? Es una secuencia de nucleótidos, o sea, son genes. De lo que tengo a nivel del ADN son genes, ¿no? Los genes son secuencias de nucleótidos. Ahora, ¿qué es un intrón? ¿Ya? Los intrones son secuencias de nucleótidos que no tienen información, que no van a tener información genética, o sea, no guardan información. Los que guardan información son los exones, ¿ya? Realmente no se sabe cuál es la función de estos intrones, ¿ya? No se sabe con exactitud para qué sirve esta secuencia intrón, no se sabe. Hay algunas teorías que dicen que, por ejemplo, cuando un agente, como el caso de la radiación infrarroja o el ultravioleta, incidan sobre el ADN, ¿no? Esa radiación va a incidir más sobre estos intrones que sobre los exones, o sea, estos intrones se van a ver afectados. Y como estos no tienen información genética, no hay problema. Estos sí se pueden ver afectados. Los que no se van a ver lo que no se deben de ver afectados son los exones. Estos exones no se deberían de ver afectados. ¿Ya? Entonces, en el proceso de transcripción, ¿ya? Va a haber dos pasos básicos. ¿Ya? Hay dos pasos básicos en el proceso de transcripción del ADN. En este primer paso de transcripción, lo que se va a formar es un pre-RNA, es un pre-RNA mensajero. O sea, aquí se sintetiza todo, ¿no? Tanto exones como intrones, por complementariedad de bases, se van a acoplar, ¿ya? Tanto la región exón como la región intrón, todito se transcribe. Se formaría un pre-RNA mensajero. Este pre-RNA mensajero, que va a tener en este caso ya una secuencia exón y una secuencia intrón, ¿no? Tiene ambas secuencias. En el siguiente paso, lo que va a ocurrir es retirar toda la secuencia intrón.
Ya, todos estos intrones van a tener que ser retirados por acción enzimática, ¿no? Ahí se retiran los intrones por acción enzimática y en este caso el siguiente paso de la transcripción es un procesamiento que corresponde a lo que vendría a ser el corte y el empalme. ¿Ya? ¿En qué consiste el corte? En retirar toda la secuencia intron. Se retira la secuencia intron y luego se unen los exones, que vendría a ser el empalme. Todos los exones quedan unidos, ¿no? Mediante enlaces fosfodiésteres. Esa acción de la RNA polimerasa, eso es trabajo de la RNA polimerasa. Y luego ya sintetizaría el RNA mensajero. ¿Ya? Entonces hay dos pasos básicos para la síntesis del RNA mensajero. O sea, primero se va a formar un pre-RNA y luego finalmente se sintetiza el RNA mensajero. ¿Ya? Se retiran todos los intrones y luego todos los exones se van a empalmar. Se unen. ¿No? Empalme significa que se van a unir. Y ya tendría solo secuencias exones, pura secuencia exones. Y con esto ya se da el proceso de traducción del ARN, ¿ya? Que corresponde a la síntesis de proteínas. Ahora, el RNA que se va a encargar de leer la información es el RNA de transferencia. ¿Ya? Este RNA de transferencia es el responsable de leer la información que va a estar contenida ahora en el RNA mensajero. Este RNA de transferencia es un RNA corto, es un RNA bien pequeño. Por lo general posee en promedio 75 nucleótidos, ¿no? En promedio vamos a tener entre 75, en algunos casos puede llegar a 100 nucleótidos, pero es bien cortito. ¿Ya? En promedio son 75 nucleótidos que posee el RNA de transferencia. Entonces, este RNA de transferencia va a tener, como todo ácido nucleico, un extremo 3' y tiene un extremo 5'. En el extremo 5', no olvidarse, siempre vamos a tener un fosfato libre, esta letra P significa fosfato libre, y en el extremo 3' vamos a tener un oxidilo libre, ¿ya? Fosfato libre y en el extremo 3' el oxidilo libre. En esta posición del extremo 3', este extremo 3' sirve para que este tRNA pueda aceptar a los aminoácidos. O sea, los aminoácidos van a unirse al extremo 3' del RNA de transferencia. ¿Ya? Luego, este RNA de transferencia tiene tres dominios importantes, que son bucles, así se les denomina, bucles, que son tres asas, ¿ya? Tiene tres asas el RNA de transferencia. A nivel de una de las asas de este RNA de transferencia, vamos a tener una región anticodón. Esa región anticodón está formada por tres nucleótidos. ¿Ya? Está formada por tres nucleótidos. Estas son entonces las características básicas del RNA de transferencia. ¿Ya? Tiene un extremo 5' que tiene un fosfato libre, tiene un extremo 3' que sirve para que pueda ingresar el aminoácido que va a transportar y tiene una región anticodón a nivel de una de las asas de este RNA, que es una secuencia de tres nucleótidos. Ahora, cuando hablamos del RNA mensajero, a nivel del RNA mensajero vamos a tener siempre una secuencia de tres nucleótidos. A esta secuencia de tres nucleótidos se le denomina región codón. ¿Ya? Son los codones. Entonces, ¿para qué sirve esta región codón y esta región anticodón? La región codón y la región anticodón tienen que unirse. ¿Ya? Se van a unir por complementariedad de bases nitrogenadas. Se unen por complementariedad de bases nitrogenadas. En este caso, tengo esta región anticodón, que es la GAA. Si la región anticodón es esta, que es GAA, la región anticodón tiene que ser la siguiente hebra. A ver, la siguiente secuencia sería la región codón, ¿no? A ver. ¿Ya? La G se aparea con la C. ¿Ya? La A sería con la U. Estamos hablando de RNA, ¿no? En el RNA no hay timidilato, hay uridilato. ¿Ya? Y la U y la A con la U. O sea, esta secuencia que es CUU
tendría que corresponder al RNA mensajero. Esta es la región anticodón para este RNA. ¿Ya? Para este RNA, si la región anticodón es GAA, la región codón tendría que ser CUU. ¿Ya? Es la CUU. O sea, la región codón tiene que unirse con la región anticodón. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de proteínas? A nivel de los ribosomas. ¿Qué vienen a hacer los ribosomas? Los ribosomas son organelas que están formadas por dos subunidades. ¿Ya? Hay dos subunidades que forman parte de los ribosomas. Es una subunidad ribosómica grande y una subunidad ribosómica pequeña. ¿Ya? La grande y la pequeña. La subunidad ribosómica grande tiene dos sitios activos. Se le denomina sitio activo A y sitio activo P. El sitio activo A es para que pueda ingresar un tRNA aminoácido. ¿Ya? Es un tRNA que va a transportar un aminoácido. Eso es para el sitio activo A. El sitio activo P es el sitio activo para el tRNA peptidilo. O sea, es un tRNA que contiene una cadena polipeptídica que está en crecimiento, ¿no? Ahí en ese esquema, por ejemplo, se ve, ¿no? Esto de aquí es un tRNA que ya contiene una cadena polipeptídica que va en crecimiento, ¿no? Este vendría a ser el sitio activo P. Y en el otro va a ingresar un tRNA que va a transportar un aminoácido, un solo aminoácido. ¿Ya? Este vendría a ser el sitio activo A. ¿Ya? Entonces el ribosoma, estos dos sitios activos, el P y el A, corresponden al de la unidad ribosómica grande. Ahora, entre la unidad ribosómica grande y la unidad ribosómica pequeña, hay un pequeño sitio de unión, es un pequeño sitio que sirve para que pueda ingresar el RNA mensajero. ¿Ya? Entre esta unidad grande y esta unidad pequeña, ingresa el RNA mensajero. ¿Ya? Va a ingresar este RNA mensajero. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser la estructura de un ribosoma. ¿Ya? Es la estructura de un ribosoma. Ahora, el siguiente paso va a corresponder a la activación de los aminoácidos. Lo que se va a formar es un complejo de iniciación que va a dar paso al inicio de la síntesis de proteínas. ¿Cuál es este complejo de iniciación? Ya, lo primero que debe de ocurrir es que las dos unidades se separen. La subunidad ribosómica grande se va a separar de la subunidad ribosómica pequeña. O sea, se van a separar momentáneamente. Ya, se separan momentáneamente. Una vez que se han separado, el RNA mensajero se une a la subunidad ribosómica pequeña. Ya, se va a unir a la subunidad ribosómica pequeña. Ahora, a nivel de RNA mensajero, vamos a tener una región codón que es la región AUC. ¿Ya? La región AUC. Si la región codón es la región AUC, la región anticodón tiene que ser UAC. ¿Ya? Es UAC, por complementaria de bases nitrogenadas. Entonces, este tRNA se une a esta región codón, que es la AUC. Esta región codón, que es la AUC, ¿para qué aminoácido codifica? Codifica para la metionina. ¿Ya? Codifica para la metionina. O sea, el primer aminoácido que va a ser transportado va a ser la metionina. Y es aquí donde empieza la síntesis de proteínas. ¿Ya? Esto vendría a corresponder al complejo de iniciación para la síntesis de proteínas. O sea, una vez que ya ingresa este tRNA que contiene metionina, la subunidad grande se une a la subunidad pequeña. O sea, retorna nuevamente la subunidad grande y se une a la subunidad pequeña. Y aquí ya se empieza a sintetizar las proteínas. ¿Ya? Se sintetizan las proteínas. O sea, esta región codón que ven aquí, esas regiones codones que están a nivel del RNA mensajero, correspondería a lo que vendría a ser el código genético. ¿Qué es esto? ¿Ya? Corresponde a lo que vendría a ser el código genético. O sea, todas estas letras de 3 nucleótidos es la región codón, esto es la región codón, y estas regiones codones van a codificar para un aminoácido. ¿Ya? Por ejemplo, UUU codifica para fenilalanina.
UUC para fenilalanina, ¿no? En algunos casos vamos a tener hasta 4, ¿no? En el caso de la glicina, por ejemplo, la glicina, la valina, la alanina, la prolina, la leucina, la arginina. Estos tienen 4 regiones codones que van a codificar para estos aminoácidos. Y quien va a leer esta información es el RNA de transferencia. ¿Ya? Es el RNA de transferencia. Ya, ¿cómo se lleva a cabo entonces la síntesis de estas proteínas? O sea, lo primero es que se forme este complejo de iniciación, ¿ya? La región codón de inicio es la región AUG, ¿ya? La región AUG. ¿Para qué aminoácido codifica? Para metionina. Entonces, inicialmente, este tRNA ocupa el sitio activo A, ya va a ocupar el sitio activo A. Luego esto tiene que estar en movimiento. Este RNA mensajero está en movimiento, se va a ir desplazando. O sea, a medida que se va desplazando, este, este, este tRNA va a ocupar la posición del sitio activo P. Se va al sitio activo P, ¿ya? Y deja libre el sitio activo A. Va a ingresar un nuevo tRNA. Ingresa un nuevo tRNA que transporta un aminoácido en particular. ¿Ya? Eso va a depender de qué región codón es la que continúa. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo tengo acá que la región codón es U, 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 si esta es la región codón, es UU, me voy acá al código genético y veo qué aminoácido codifica. Si es UUU, esto codifica para la fenilalanina. ¿Ya? Eso codifica para la fenilalanina. Si es UU, la región anticodón tendría que ser A, ¿no? 3 As. Esta sería la región, esta vendría a ser la región anticodón, ¿ya? AA. Y el aminoácido que va a ser transportado en este caso tendría que ser la fenilalanina. PHE, ¿ya? La fenilalanina. O sea, este aminoácido, este triangulito es fenilalanina. Ocupa el sitio activo A y luego esta fenilalanina, que vendría a ser ya el segundo aminoácido que va a ser transportado, va a ser transferido por una transferasa. Es una transferasa que va a transferir este segundo aminoácido a la metionina. O sea, se va a formar un enlace peptídico entre la metionina con la fenilalanina. ¿Ya? Ahí intervienen transferasas. O sea, esa transferasa transfiere esta fenilalanina a la metionina. Y la metionina se enlaza a la fenilalanina a través de un enlace puente hidrógeno. Se libera ese tRNA que ocupó el sitio activo A va a ser liberado, sale e ingresa un nuevo tRNA. Y eso va a depender de qué región codón sea la que continúa. ¿Ya? Es por eso que cuando hablamos del tRNA, el tRNA no es uno solo. No existe un solo tipo de tRNA. ¿Ya? Si hablamos, como sabemos, ¿no? Las proteínas, por lo general, están formadas, deben de contener 20 aminoácidos, ¿no? Para hablar de proteínas, desde el punto de vista nutricional, una proteína tiene 20 aminoácidos. Si yo tengo 20 aminoácidos que van a formar, que van a estar presentes en toda proteína, yo tengo que tener 20 diferentes tipos de tRNA. ¿Ya? Hay 20 diferentes tipos de tRNA que van a ser los responsables de transporte de estos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, de esa manera se da la síntesis de la proteína. Entonces, la cadena de Miren va a ir creciendo, ¿no? Aquí ya tengo una cadena que va a ir creciendo. El primero, no se olviden, es metionina. ¿Ya? El primero tiene que ser la metionina. De ahí el segundo va a depender de la siguiente región codón que se trate, ¿no? Y así sucesivamente. La que sigue codifica para un aminoácido. O sea, acá ingresa un tRNA que transporta aminoácido dependiendo qué región codón sea. Se une al sitio activo A y luego esta transferasa transfiere
este aminoácido a la cadena que va a ir en crecimiento, ¿no? Lo une al extremo del amino libre, formando un enlace peptídico, ¿ya? Y la cadena va a ir creciendo, ¿no? La cadena va a ir creciendo. Luego, este tRNA, como ya no tiene el aminoácido, porque ya ha sido transferido al sitio activo P, ese tRNA ya cumplió su función, se libera. Sale del sitio activo A. Deja libre el sitio activo A para que pueda ingresar un nuevo tRNA. ¿Ya? Entonces en la cadena ahí va a ir creciendo, ¿no? La cadena va creciendo. ¿Hasta qué punto la cadena va creciendo? Va a ir creciendo hasta que se lea esta región codón, ¿ya? Cualquiera de estas tres regiones, UAA, GA o UAG. Esas tres regiones significan parada, significan stop. Hasta aquí se sintetiza una proteína. ¿Ya? Hasta aquí se va a llevar a cabo la síntesis de una proteína. ¿Ya? Estas regiones que son de parada no codifican para ningún aminoácido. ¿Ya? No van a codificar para ningún aminoácido. ¿Ya? O sea, cuando se lea esa secuencia significa que hasta aquí se sintetiza la proteína. Luego la proteína se va a separar del tRNA y se dirige al citosol de la célula. Va al citosol de la célula. ¿Ya? Para que cumpla alguna función bioquímica. Se dirigirá tal vez a algún órgano o si es una enzima, cumplirá su función catalítica. ¿Qué viene a ser una mutación genética? Cuando hablamos de mutaciones, son los cambios que se producen en la secuencia o el número de nucleótidos a nivel del ADN. ¿Ya? Es una definición corta de lo que vendría a ser una mutación genética. Cuando hablamos de mutaciones genéticas, estas pueden ser beneficiosas, pueden ser neutras o pueden ser perjudiciales. ¿Cuándo van a ser beneficiosas? Cuando aumenta la probabilidad de supervivencia de la especie. Va a aparecer una característica nueva en la especie nueva, ¿no? Es decir, del nieto, en el bisnieto quizás, en el hijo es probable que pueda ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de mis hijos, por ejemplo, yo tengo mellizos, mi abuela mía, mi abuela mía es de descendencia alemana, ¿no? El papá de mi abuela fue un alemán, ¿no? Ellos vivieron en Katak, y mi abuela es blanca, ¿no? Es de tez blanca, era blanca mi abuela. En el caso mío, por ejemplo, yo soy trigueño, ¿no? Tez trigueña. En el caso de mis hijos son castaños, tienen un color más claro que el mío. Entonces, probablemente haya influido los genes de mi abuela en este caso, ¿no? En este caso sería de la bisabuela. Claro que ahí también implica los genes de la mamá. En el caso de mi esposa, por ejemplo, mi esposa es castaña, ¿no? Es de piel más clara. Algo podría haber influido los genes de la mamá, sí, pero también ha influido, en este caso, los genes de los abuelos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, probablemente haya habido algún cambio a nivel del genoma, ¿no? En el caso de mis hijos, que ha aparecido tal vez una característica nueva, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es el color del pelo. El color del pelo de ellos es castaño, ¿no? Y esa mutación es benéfica, no es perjudicial, ¿ya? O sea, en este caso aumenta la probabilidad de supervivencia de la especie. Estas mutaciones se dan con fines benéficos. Por lo general aparece una característica nueva, ¿no? Una característica nueva en esta especie, ¿ya? Ahora, ¿cuándo van a ser perjudiciales? Son perjudiciales cuando produce, por ejemplo, la muerte del organismo, ¿no? Por ejemplo, producto de la mutación genética, eso da lugar a que debido al cambio de bases nitrogenadas genere un gen que sintetice, por ejemplo, que dé origen a la síntesis de una proteína maligna. Y esa proteína maligna desencadena un cáncer, ¿no? Desencadena un cáncer que produce la muerte del organismo. Entonces, esa mutación ha sido perjudicial, ¿ya? Es una mutación perjudicial. También tenemos las mutaciones neutras. ¿Cuándo vamos a hablar de una mutación neutra? Cuando no es beneficiosa
ni tampoco es perjudicial. ¿Ya? Si no es beneficiosa ni perjudicial, esa es una mutación neutra. ¿Ya? Se produce mutación, sí, pero no va a ser beneficiosa ni perjudicial. También puede ocurrir eso. Ahora, cuando hablamos de los tipos de mutaciones, según las células afectadas, ¿ya? Según las células afectadas, tenemos mutaciones que son germinales y mutaciones que son somáticas. Las mutaciones germinales, estas son mutaciones heredables. Afectan a los gametos. Si hablamos de los gametos, estamos hablando de los órganos sexuales, masculino y femenino. ¿Ya? Esto se va a transmitir de una especie similar de una especie semejante a otra especie semejante, o sea, del padre al hijo, ¿no? Estas son las germinales. Las somáticas afectan a células del cuerpo, o sea, van a afectar a ciertos órganos, producidas por mitosis, o sea, en el proceso de duplicación celular, y la diferencia es que estas sí no son heredables. ¿Ya? Las mutaciones somáticas no van a ser heredables. Ahora, los tipos de mutación genética. Cuando hablamos de los tipos de mutación genética, esto ya es de acuerdo al material genético afectado. ¿Ya? De acuerdo al material genético afectado, tenemos mutaciones que son génicas, mutaciones que son cromosómicas y las mutaciones que son genómicas. En el caso de las génicas, son mutaciones en sentido estricto, son cambios de secuencia a nivel de un gen, ¿ya? La mutación genética, por lo general, afecta una base nitrogenada de un gen. O sea, va a haber un cambio de una base nitrogenada que no le va a corresponder. Puede ser que una base púrica se aparee con una base púrica o que una base pirimínica se aparee con otra base pirimínica, o podría darse el caso que una base púrica se aparee con una base pirimínica que no le corresponde. Esto vendría a ser una mutación génica. ¿Ya? Es una mutación génica. En el caso de las cromosómicas, estas son un poquito más grandes. Las cromosómicas afectan a la disposición de los genes a nivel de un cromosoma. No se olviden que los genes son secuencias de nucleótidos, son intrones que van a tener, son exones que van a tener información, ¿no? Que tienen información, ¿ya? En este caso, como su propio nombre lo dice, mutaciones cromosómicas afecta la disposición de los genes a nivel de un cromosoma. No a la secuencia de nucleótidos, ¿ya? Sino es a nivel ya más grande, es a nivel de los genes, ¿no? Por ejemplo, este es un cromosoma. En este cromosoma tenemos estos genes que son el A, B, C y el D y el E. Y en este caso lo que está ocurriendo es una duplicación de ABC, ¿no? Ahí ha habido una duplicación de estos tres genes. Esto vendría a ser una mutación cromosómica, ¿ya? Es una mutación cromosómica. Y las genómicas, estas genómicas ya se producen cuando hay un aumento o disminución del número de cromosomas correctos en la especie. O sea, puede aparecer un cromosoma de más o podría aparecer un cromosoma menos. ¿Ya? Eh, Ahora, este es el caso de las mutaciones génicas cuando hay sustitución de bases. ¿Ya? De esto lo que quiero que sepan es esta parte de la sustitución de bases, porque esta es la más común. Del corrimiento de pautas de lectura, se puede dar, pero no es muy común. Es el caso de las inserciones, las duplicaciones, las deleciones. Lo más común es que ocurra esto, ¿no? Es el caso de las transiciones y las transversiones. ¿Ya? Una transición es un cambio de una base nitrogenada por otra base nitrogenada, pero resulta que ahí se está apareando, por ejemplo, dos bases púricas o se está apareando dos bases pirimínicas. ¿Ya? En este ejemplo de acá lo van a entender. Una transición, por ejemplo, es el caso de que si A se aparea con G. A y G son bases púricas. Es púrica, no es purínica. No es purina, acá tiene que ser púrica. ¿Ya? A no se aparea con G, pero las dos son púricas. Esto vendría a ser una transición. O podría ser TC. Estas son pirimínicas. Pero T no se aparea con C. Como las dos son pirimínicas, esto vendría a ser una transición. Y una transversión es cuando una base púrica
se aparea con una base pirimídica, pero que no le corresponda. Por ejemplo, G con T. G no le corresponde a T, o A con C, ¿no? A no le corresponde a C. A y G son púricas y TC son pirimínicas. O sea, se está apareando una base púrica con otra pirimínica, pero que no le corresponde. Eso es una transversión. ¿Ya? O sea, estas transiciones y estas transversiones son muy frecuentes en las mutaciones génicas. ¿Ya? Estas son las transiciones, transversiones, ¿no? Que no es otra cosa que esto, ¿ya? Son ejemplos. Inserciones de lesiones, esos son corrimientos de pautas de lectura. Ahí hay ejemplos, ¿ya? Se pueden guiar de esto de acá. Este es un gen que no es mutado y aquí allá hay mutación genética, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un cambio de una base nitrogenada, ¿no? Que se está introduciendo. La G es la que se está introduciendo ahí. ¿Ya? La anemia falciforme es un tipo de mutación génica. ¿Ya? La anemia falciforme. ¿Por qué el glóbulo rojo tiene esta forma de os? Esto es una forma en os. Esta es una forma normal del glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo tiene esta forma en os, esto corresponde a un tipo de anemia que corresponde a la anemia falciforme. O también se le denomina anemia drepanocítica. Ahí ha ocurrido una mutación genética. ¿Ya? O sea, esta es la forma normal como que debe de codificar para que el glóbulo rojo tenga esta forma circular y que es bicóncava, ¿no? Esta es la forma normal, o sea, sin manipulación genética. Pero producto de la manipulación genética, ahí ha habido un cambio en una base nitrogenada y resulta que, miren, en esta glutamina ha sido reemplazada por la valina debido a esa mutación genética. Entonces, debido a este cambio que ha habido entre glutamina y valina, se ha introducido la valina acá. Esto hace que al final el glóbulo rojo tenga esta forma de os. ¿Ya? Es una mutación genética, ¿no? Ahí ha habido un cambio. A ver, veamos cuál ha sido el cambio ahí. A ver, la secuencia normal de este es, a ver, este es ya, CTT. CTT codifica para glutamina, es lo normal, CTT para glutamina. Pero acá ha habido algo. Mire, acá se ha introducido C, aquí se ha introducido a ver, G, acá es G, aquí se está introduciendo la T, miren. Aquí se ha introducido la T, o sea, había un cambio de A por T. O sea, ese simple cambio de A por T, ¿no? O sea, al final tú tienes GTA, GTA, ¿no? Y ahí hay una mutación genética. O sea, este cambio de GTA, a nivel del RNA mensajero, aquí tú tendrías C-U-A. No, no, perdón, C-U-T. No, perdón, C-A-U. C-A-U, ¿no? C-A-U. Y C-A-U codifica para la valina. Y eso generaría que el glóbulo rojo tenga esta forma, ¿no? De anemia falciforme. ¿Ya? Esto es un ejemplo de mutación genética, ¿no? La anemia falciforme. ¿Ya? Las mutaciones cromosómicas son aquellas que provocan cambios a nivel de los cromosomas, no afecta la secuencia de nucleótidos. Estos son ejemplos de mutaciones cromosómicas. El síndrome de Creudy-Schat, que también se le llama el síndrome del maullido, ¿no? Porque el niño no va a poder hablar bien, pronuncia debido a genera un ruido parecido al maullido del gato, ¿no? Ese es el síndrome de Creudy-Schat. Afecta principalmente este órgano, ¿no? La laringe. ¿Ya? Estos son ejemplos de inserciones, de inversiones, de lesiones, de duplicaciones, y translocaciones. ¿Ya? Estos ya son mutaciones genómicas. Estas son las euploidías, las aneuploidías. En las euploidías son alteraciones en el número normal de dotaciones cromosómicas. Es el caso de las monoploidías y las poliploidías. ¿Ya? Las aneuploidías son alteraciones en las que se presenta un cromosoma de más o un cromosoma de menos. La trisomía y la monosomía. Aquí tenemos el síndrome de Down, ¿no? Este es el famoso síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? El síndrome de Down, que tiene 21 cromosomas, ¿no? Es otro, el Patau, ¿no? Miren, este es una falla a nivel del cromosoma 13.
¿no? Y este es un niño que va a tener una esperanza de vida corta, ¿no? Va a llegar a morir a la larga, ¿ya? Produce malformaciones y anomalías a nivel del sistema nervioso central, malformaciones como labio leporino, faciales, cardíacas, renales, y supervivencia suele medirse hasta los 12 meses de vida. ¿Ya? Este es el otro, el síndrome de Klinefelter, tiene un cromosoma X adicional, por lo tanto es una polisomía, ¿no? ¿Ya? El síndrome de supermacho, en este caso hay 47 cromosomas. Y aquí están los ejemplos, ¿ya? Dentro de las génicas tenemos, por ejemplo, el albinismo, la anemia falciforme, la fibrosis quística. En la cromosoma, el síndrome del maullido del gato, que es el síndrome de Cri-du-Chat. ¿Ya? Las genómicas está el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter. ¿Ya? Y lo que produce estas mutaciones son agentes mutagénicos. Los agentes mutagénicos son aquellos agentes físicos o químicos que aumentan la tasa de mutación en una especie que puede dañar el ADN. ¿Ya? Son factores que aumentan de forma cuantificable la frecuencia de una mutación natural. ¿Ya? El efecto de estos mutagénicos va a ser producir mutaciones. Pueden ser neutras, positivas o negativas, ¿no? Las neutras si no afecta al individuo, las positivas si promueve la evolución, ¿no? Esta sería beneficiosa. Sería beneficiosa, esta es neutra si no es perjudicial ni beneficiosa. Negativa si es perjudicial, si aumenta un daño fisiológico, ¿no? Por ejemplo, un cáncer o alguna enfermedad que se produzca debido a la mutación. ¿Ya? Ahora, los agentes mutagénicos los vamos a clasificar, esta es la clasificación de los agentes mutagénicos, en naturales y agentes mutagénicos inducidos, ¿no? Estos naturales son espontáneos, los inducidos tenemos agentes biológicos, que pueden ser virus y bacterias, las físicas, las radiaciones ionizantes, el UV, la radiación X, material radiactivo como el infrarrojo. Dentro de los químicos tenemos nicotina, pesticidas, insecticidas, ¿no? Herbicidas, medicamentos. Algunos medicamentos son mutagénicos, ¿ya? Y eso sería todo, ¿ya? Eso sería todo en lo que respecta a ADN.